Se da a conocer la última lista de jugadores de la selección mexicana bajo el mando de Ricardo Ferretti. Investigación de COFESE obliga a reunión extraordinaria en la Federación Mexicana de Fútbol. El Gullit Peña es dado de baja en el Necaxa. Mexicanos entran en acción en la Europa League. Toño Moreno estará esta tarde en el estudio de ESPN Radio Fórmula. Multiplataforma democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula. Y voy a saludar, haciendo el paseillo, a los compañeros que están el día de hoy con nosotros. Jorge Mercader. Mi estimado Beto, Buenas Matador. tardes. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Es un placer, Beto. Muy bien, muchas gracias. La banda sonora muy a lo lejos. Ciro Procuna. Para acompañar este momento cumbre del programa. Buenas tardes. ¿Lo hice rápido? Pues más o menos, mira, ya viene el corte comercial. Igualmente, Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar a conocer la lista de la selección mexicana, la última de Ricardo Ferretti como entrenador interino de la selección nacional. Jesús Corona, Hugo González, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Miguel Ayun, Diego Reyes, Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Javier Aquino, Isaac Brizuela, Jesús Dueñas, Marco Fabián, Jesús Gallardo, Javier Güemes, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Irving Lozano, Luis Rodríguez, Raúl Jiménez, Henry Martín, Alan Pulido y Ángel Saldívar. ¿Qué les parece, compañeros, la lista de la selección mexicana? Sí, siempre se presta a comentarios, los que están, los que no están. Miguel Ayun es de los que regresan. También tenía un cambio de equipo, al igual que Raúl Alonso Jiménez, que sí había estado en convocatorias anteriores. No aparece Hernández, por la razón que sea. Yo creo que por delante también, más allá de que quiera o no estar en la selección nacional, su nivel futbolístico y su puesta a punto individual claramente no es la óptima, y con eso es motivo suficiente para que no esté incluido en este grupo de jugadores. Me agrada que esté Henry Martín, cada oportunidad que tiende a aprovecharla. Víctor Guzmán, necesaria su presencia. Se había hablado de Alexis Vega, creo que no deja de ser pronto para pensarlo en la órbita de selección nacional. A este paso el delantero del Toluca puede lograrlo, pero sí creo que habría sido temprano, aunque por ejemplo algunos otros como Alan Pulido en esa posición de centro delantero no termina por ser el jugador del que se espera en su club. Hablando precisamente de los jóvenes, me llama la atención lo de Angulo, que aparece con 20 años de edad, un futbolista que con Santos ha sido de lo más constante en esta temporada. Qué bueno que la oportunidad se la dé Ricardo Ferretti a elementos que tienen que ser la nueva generación de futbolistas aztecas de cara a un proceso supuestamente a 2 mundiales, Qatar y el que siga. Sí, Javier Hernández había hablado hace unos días en una entrevista que le hizo Marc Rosas, que ha pensado en ocasiones anteriores en no venir a la selección mexicana, y le dijo que en una siguiente entrevista podía dar más detalles del por qué ha pensado en no venir, y en esta ocasión, como ya apunta Ciro, no se encuentra en esta lista. En un momento más, después del corte, para poder escuchar extensamente a Roberto, le preguntaremos su opinión sobre esta lista de la selección mexicana, pero por lo pronto está claro que después de haber contraído un virus y de no estar del todo bien futbolísticamente, tiene cierta lógica que Hernández no esté en la lista de la selección nacional. Sí, y también está ese otro factor, ese otro elemento que agregas, que él mismo comentó, o sea, de viva voz, no es ningún invento. El problema aquí es que son únicamente verdades a medias las que se asoman cuando comenta ese tipo de cosas Hernández. Si no quiere venir, sería bueno que, igual de congruente que fue en su momento Carlos Vela, por las razones que solamente él entiende, se perdió una Copa del Mundo, pues que lo expresara también con esa apertura, si es ese el caso. Yo en este particular sí creo que por forma futbolística, por su estado actual, no era un jugador para estar incluido en la selección nacional. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Repasamos aquí la lista de la selección mexicana que acabamos de dar a conocer en el corte anterior de esta tarde de ESPN Radio Fórmula. Roberto, ¿qué es lo que más te llama la atención de este listado de Ricardo Ferretti para los partidos contra Argentina?
De salida me gusta el regreso de Corona en la portería, Ochoa, siguen siendo los dos mejores. Hugo González lo ha hecho bien cuando ha sido convocado. Pero me llama la atención en primera instancia que no estén Herrera y Corona, jugadores del Porto, que además casualmente vienen de ofrecer una muy buena actuación. Ahí no sé cuáles hayan sido los motivos, así como lo de Javier Hernández se entiende perfectamente porque su nivel futbolístico en este momento no es el óptimo. Es correcto, no aparecen dos jugadores referenciales actualmente en la selección mexicana con el equipo del Porto de Portugal. Vamos a saludar también a León Lecanda con mucho gusto. León, de cara a estos partidos que tendrá el equipo mexicano en este mes de noviembre contra la selección de Argentina, dos partidos que va a encarar próximamente la selección nacional. León, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. En efecto, día 16 de noviembre en Córdoba ante el albiceleste y después, 4 días más tarde, en la ciudad de Mendoza, también contra la selección de Argentina. Dos que serán los últimos partidos de la selección mexicana en este año 2018 y también los últimos compromisos de Ricardo Ferretti en su historia de selección mexicana. Tercera y última etapa el Tuca con el tricolor, fue auxiliar de Miguel Mejía Barón en aquella etapa del 1993-94, después tomó el interinato del Tri hace 3 años, poco más, y ahora en este segundo interinato se acaba la era Ferretti. Técnicamente para enero del próximo año ya habrá nuevo seleccionador nacional. Beto, compañeros. Sí, ¿qué estás haciendo ahí justamente en el CAR, León, en esta tarde? Beto, hay una reunión muy importante de, no diría yo emergencia, pero sí para tratar de encontrar las soluciones sobre la investigación que ha abierto la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, al fútbol mexicano. Sabemos que están reunidos John de Luisa, el presidente de la Federación, que también estaba, porque se fue aproximadamente a las 2 de la tarde, Gilberto Hernández, el secretario general, lo mismo el caso de Enrique Bonilla, el presidente de la Liga, y los integrantes del Comité de Desarrollo Deportivo, Mauricio Culebro por América, el caso también de José Luis Higuera con Chivas, Alejandro Irarrágorri de Santos Laguna, Jesús Martínez de Pachuca, y además Rodrigo Árez de Parga de los Pumas, Gustavo Guzmán representando a TV Azteca con los clubes Atlas y Monarcas Morelia. Así que es una reunión en la que se está analizando justamente el oficio que ha hecho llegar COFESE esta semana a las oficinas de la Liga MX y de varios de sus equipos sobre las presuntas prácticas monopólicas absolutas en los traspasos de jugadores profesionales en el fútbol mexicano. Beto, todavía sigue la reunión, el único que abandonó las instalaciones 2 de la tarde fue el secretario general de la Federación, el resto siguen en estas instalaciones del CAR. Lion, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cuáles podrían ser las acciones legales en caso de que se compruebe que existen actos monopólicos? Es decir, ¿cuáles serían las sanciones a los involucrados en este tema? Sí, la Ley Federal de Competencia Económica, un abrazo, mi querido Merca, contempla sanciones administrativas, que son multas económicas, y también sanciones penales, que podrían implicar la cárcel para los responsables de violar la ley. En este sentido, la pena máxima podría ser de 10 años de cárcel y en el caso de las penas económicas o las multas van hasta el 10% del valor de una franquicia. Por decir, si evaluáramos con una cifra genérica, $100 millones un equipo de fútbol, la máxima multa sería de $10 millones, equivalente a 200 millones de pesos. Pero este es un escenario en el caso de que la autoridad encuentre responsabilidad sobre estas presuntas prácticas monopólicas en los equipos y en la Liga MX en particular. De momento lo que se está haciendo es una investigación. La autoridad ha hecho requerimientos de información, por ejemplo, al intervenir las computadoras de las oficinas de Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, al también pedir esta documentación tanto a la Liga como a los clubes. Sé que en Pachuca también los administradores tuvieron que entregar información a gente de COFESE, seguramente serán los casos de los otros equipos que han sido requeridos, y ahora sí, cuando tenga el plazo de ley, que puede ser de aquí hasta 600 días, totales, bueno, del 28 de junio cuando empezó la investigación, 600 días como máximo que prevé la ley, entonces la COFESE tendrá que dar una sentencia o una resolución y en ese caso saber si hay o no sanciones. Un saludo, León. Mi primer régimen de transferencias lo habré cubierto en 1992, no exagero. Esto va para mucho tiempo que lleva ocurriendo en el fútbol mexicano. Tanto el régimen de transferencias como lo conocemos y el pacto de caballeros que ha ido mutando con el paso del tiempo. Y hablando de esa palabra, tiempos, León,
entiendo que será un proceso muy largo y como tal habrá que procesarlo. Sí, Ciro, y no es, digamos, ninguna casualidad, lo platicaba un poco más temprano en Los Capitanes. Decíamos que en los últimos años, si uno se pone a revisar, pues ha habido la intervención de diferentes órganos de gobierno investigando el fútbol mexicano. El caso de la PGR, ¿no? Procuraduría General de la República, con el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, cuando tomó posesión del club. Puebla también lo hizo con Querétaro, ¿no? En la etapa de Ricardo Naine, Francisco Bernat con La Franja y de Amado Yáñez con la empresa Oceanografía a través de un fraude monumental a Pemex, que era dueño también de los Gallos Blancos. Ahí pues subastan las franquicias, llegaron nuevos propietarios. Hoy Puebla está administrado por TV Azteca y el caso de Querétaro por Grupo Imagen. Este año, después de las declaraciones de Fidel Curi de Veracruz, pues ahí estuvo entonces el SAT, Sistema de Administración Tributario, con Hacienda, ¿no? Investigando también la posibilidad de que haya evasión fiscal en el fútbol mexicano, dobles contratos. Ahora es otro órgano, la COFESE, por presuntamente violar las leyes de libre competencia en el mercado. No es casualidad, Ciro, o sea, si te pones a ver, son más o menos 5, 6 órganos. Mira, en este momento estamos viendo posiblemente la salida de alguno de los integrantes de la comisión. No es el caso, es falsa alarma, Ciro, pero sí, si te pones a ver, hay plazos de ley, pero hay muchas investigaciones abiertas de forma paralela en los últimos años, atendiendo situaciones puntuales del fútbol. Correcto, León, muchas gracias por la información. Saludos. No es casualidad y tampoco es nuevo. Y Roberto, al ver el video que has subido en Instagram, te pregunto, más o menos, ¿desde hace cuánto tiempo se viene hablando de prácticas monopólicas en el fútbol mexicano? Desde siempre, Heriberto, sí. Desde que tengo uso de razón, que es hace poco, pero sí, serán 40 años, yo recuerdo eso como tema recurrente, ¿no? Bueno, la injerencia de la televisión en el fútbol es indudable. En ese sentido México se cuece aparte. En su momento Italia tuvo su equivalente y quizá a otros grados, ¿no? Pero la injerencia televisiva en el fútbol mexicano ha estado ahí desde siempre. Lo del pacto mal llamado de caballeros, por supuesto que es una práctica monopólica, eso lo sabemos, y pruebas ahí sobrarán. No sé si documentos en sí, pero sí testimonios de innumerables futbolistas alrededor de los cuales los directivos se han unido para impedir que trabajen en México. Los directivos tendrán sus intereses y sus discrepancias en otros asuntos, pero cuando se trata de fregar al jugador son muy solidarios. Eso del pacto mal llamado de caballeros no cabe duda que implica una práctica monopólica que desde hace mucho se ha visto. Yo no sé si califique también como práctica monopólica lo de los promotores que acaparan jugadores, el hecho de que un equipo diga nada más te contrato si trabajas con determinado promotor, ahí hay una especie de monopolio. Y en esto de la televisión, los derechos de transmisión de los respectivos equipos, pero particularmente los de la selección mexicana, por supuesto que entrarían también en esto de una práctica monopólica absoluta, que se supone que es lo que está revisando la COFESE. Si la revisión va a fondo, yo sinceramente no veo cómo la libren. Un pacto de caballeros que has renombrado en distintos foros desde hace mucho tiempo. Por otra parte, te preguntaría, ahora que el equipo mexicano vuelve a Córdoba para jugar nada más, el partido contra Argentina. Quisiera agregar algo a todo este tema. Añádele que no puedes acudir a instancias legales cuando tienes alguna controversia, y existe esa comisión de controversias que no siempre resuelve como debe de ser dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso acumula otra serie de casos que podrían entrar como parte de esta investigación. Perdón. Sí, exactamente. Y iba yo a decir, de Córdoba. Juega la selección en Córdoba, donde se produjo una de las grandes catástrofes. El estadio Mario Alberto Kempes será el partido. Correcto, ahora se llama así este estadio allá en Córdoba. ¿Qué recuerdas, Roberto, de aquel día de junio de 78 en la goleada de Alemania sobre el equipo mexicano? Pues eso, a la planadora alemana que puso en su verdadera dimensión aquel equipo mexicano que llegó muy inflado. Quizás es la selección mexicana que más inflada ha llegado a una Copa del Mundo, y todas son debidamente infladas en aras de promover el negocio, ese magnífico producto llamado selección mexicana. Ahí la demostración alemana contundente. Se habla mucho de ese empate a 3 entre Pilar Reyes y Soto, porque parece que eso sucedió en el vestidor al final del partido. El
tercer gol que anota Rummenigge, figura alemana inconmensurable, después de anotar en la inercia de la jugada, golpea a Pilar Reyes y lo lesiona, tiene que salir para el segundo tiempo Soto, y se habla mucho de eso como anécdota, ¿no? Que al regreso, al terminar el partido, Pilar Reyes le pregunta a Soto cómo quedamos y Soto le dice empatamos, nos metió 3 a cada quien el conjunto alemán. Exacto. Equitativo reparto de cuero en la cancha de Córdoba, en esa tragicómica anécdota tan conocida que relatamos justamente en el libro de la década inolvidable del fútbol mexicano en los años 70. Eso fue en Córdoba, el otro partido es en Mendoza. 2 partidos, Jorge Ciro, para la selección mexicana en esta gira, porque es un rival importante, aunque no estará Messi por el bando de Argentina en estos 2 partidos. No deja de ser un referente muy interesante, sobre todo porque lo vas a enfrentar como visitante en ambas ocasiones. Y repasando la lista de esta selección mexicana, veía la cantidad de al menos 10 nombres de jóvenes que se han ganado a pulso su convocatoria con selección mexicana. Qué bueno que aparezca otra vez Edson Álvarez, que ya tuvo la oportunidad de participar en el Mundial, pero también caras como la de Jesús Angulo, el caso de Gerardo Arteaga, del propio Conejito Brizuela, Jesús Gallardo, jugadores que están refrescando esa baraja de nombres que en los últimos 6 o 7 años aparecían siempre los mismos. Me parece muy interesante. Claro, y dije reparto de cuero, no, repartición de cuero al parejo. 3 para Soto, 3 para Reyes en el Campeonato Mundial de 78. Volveremos enseguida con el tema del Gullit Peña. La estación de radio del Necaxa dio a conocer ayer, Arturo Reyes es el nombre del reportero, que el Gullit Peña se va del Necaxa. Falta el anuncio oficial por parte del club, pero es un hecho que el Gullit Peña se va del Necaxa. Una pena, el Gullit ha aceptado públicamente su alcoholismo y desafortunadamente, aunque no se sabe de forma oficial, pudiera ser el motivo, una recaída, una posible recaída, el motivo por el cual Peña se queda fuera del Necaxa. Ha recibido muchas oportunidades, creo que este era un último tren para el Gullit Peña y un jugador con mucho talento y lamentablemente no ha podido contra esa enfermedad para, en cambio, fortalecer su carrera deportiva. En este momento tiene 28 años de edad, todavía pertenece al Rangers de Escocia, pero tiene que reportarse con ese equipo, sí. Que León posiblemente lo podría repatriar o lo podría regresar a las filas del conjunto de la Fiera. Un futbolista que estuvo en una clínica de rehabilitación de Julio César Chávez incluso a principios de este año, reconociendo cuál fue su problema. Yo lo veo como raro, en este torneo tuvo solamente 2 partidos como titular, en total tuvo 6 apariciones en el conjunto de los Rayos del Necaxa. Si es una recaída, sería muy triste para este jugador que supuestamente a los 28 años de edad, con el talento que tiene, tendría que estar en plenitud, reventándola como lo hizo a sus 24 con el conjunto de León, demostrando que tenía una gran capacidad. Ojalá y no sea por ese motivo, pero todo apunta a que se debe precisamente a esa razón. Sí, justamente no tuvo un papel protagónico con el Necaxa. Si uno acumula los minutos que sumó, fueron 256 nada más. Yo agregaría quien en Necaxa tuvo una buena campaña. A lo mejor podríamos hablar de Allende o de Matías Fernández en algunos casos individuales, no exactamente del caso del Gullit Peña que pues se fue apagando y que lamentablemente hoy se encuentra en esta situación. Necaxa también cambió de técnico, está en los últimos lugares de la tabla general, es actualmente el 16º y así es como se termina esto, pero falta por encontrar esa última pieza, no está debidamente confirmado que sea por ese motivo, pero bueno, hay antecedentes concretamente en ese rubro. Decías hoy en la mañana que jugó solamente 2 partidos como titular en todo el torneo, lo remarcaba ahora Jorge, y es una pena, Roberto, que un jugador de estas condiciones, un muy buen futbolista mexicano, no pueda avanzar en su carrera deportiva. Sí, un lamentable desperdicio, ¿no? Hablamos simple y sencillamente de un jugador que 2 meses antes de la Copa del Mundo 2014 se perfilaba como la gran figura mexicana de esa Copa del Mundo, como también Montes, quien por otros motivos, por la lesión lamentable que sufrió un poco antes, ya no brilló como se esperaba que lo hiciera en esa Copa del Mundo. Después, Peña, de desperdiciar esa oportunidad, desperdicia también la gran oportunidad que representa jugar en las Chivas, algo que no entendió desde la misma llegada, desde su misma presentación. Nos dimos cuenta que no tenía idea de lo que era el Guadalajara, de lo que podía hacer él en ese
equipo. Yo no sé si todavía lo pueda rescatar, por ejemplo, el León, por supuesto pagándole mucho menos y sin que eso implique una erogación importante para el club. Esmeralda, quizá como una especie de homenaje al jugador que en su momento ofreció sus mejores partidos en ese equipo, podría recibir esa última oportunidad, pero si ya no la recibiera, lo entenderíamos perfectamente, porque ha desperdiciado varias. Es cierto, una pena que cuando se tienen esas condiciones y no se aprovechan al máximo, no se explotan al máximo, pues entonces se convierte en un lamentable desperdicio. Algo hasta cierto punto parecido en términos de desperdicio a lo que ha ocurrido con Ángel Reina, un jugador también con mucho talento, pero que ha dejado escapar oportunidades muy importantes, un incorregible del fútbol mexicano. Y el Gulit Peña, un caso similar, un jugador con mucho talento, pero que lamentablemente, por lo que se puede intuir, no ha logrado recuperarse, y esa debe ser la razón, sin poderlo asegurar, por la cual el Necaxa lo corta cuando falta muy poco para que termine la fase regular del torneo. Yo, por casos como estos que has mencionado, encuentro positivo que algunos equipos pretendan darles cierta educación integral a sus futbolistas, porque una cosa es que tengas capacidad para jugar fútbol, que hayas sido favorecido con la naturaleza para poderte desempeñar en ese deporte, que atléticamente te pongas a punto. Otra es que tengas los elementos para manejar la fama, para manejar las amistades que se te van a acercar, o este tipo de problemas como los que sufre el Gulit Peña. Son pocos los equipos que se esfuerzan por tenerlo. Chivas tal vez podría ser uno de ellos, Pachuca mismo, por darles más herramientas para tomar mejores decisiones a lo largo de su carrera a los futbolistas profesionales. Y a esta situación se le acompañan otros episodios, como por ejemplo aquel cuando todo parece indicar que sería gran figura de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Brasil, iba derechito para ser titular y lamentablemente se quedó en el camino y no lo fue, ni siquiera participó con la selección mexicana en ese campeonato mundial. Pedro Caixinha lo respalda mandándolo a Escocia cuando él dirigía al equipo de los Rangers, y después cuando va a Cruz Azul platica con él y le menciona: quiero que vengas a la máquina comprometido. Después conocemos la historia donde prácticamente no jugó y se la pasó de fiesta durante varios días de ese periodo con el conjunto del Cruz Azul. Yo sí creo que la oportunidad que le dio Marcelo Michel Leaño como entrenador en su momento del Necaxa era valiosísima. Insistimos, no sabemos de forma oficial si fue una recaída por el asunto del alcohol. Si se confirma sería muy triste. Habría que también conocer la versión del Gulit Peña, que según argumentos él se defiende y niega totalmente esa versión. Bueno, si no es eso, qué bueno, porque hay que celebrar que pueda ir recuperándose más allá de su actividad como futbolista. El hecho de que Carlos Peña, el ser humano, se esté recuperando y así se le desea de esa enfermedad. Por lo pronto, otra vez fue muy poco, fue a cuentagotas prácticamente lo que Peña entregó al equipo del Necaxa, que no las vio todos consigo, que empezó bien el torneo con una propuesta prometedora, proponedora, y después vino el cese de Michel Leaño, que no deja de ser un técnico joven, inteligente, con mucho futuro, pero el Necaxa ha acumulado puras malas noticias, Jorge Ciro, en este semestre. Sí, y tendrán que definir el tema de la dirección técnica, porque tras el cese pues quedó ahí muy en el aire esta situación. De hecho, se hablaba que Clark los estaba dirigiendo de alguna forma y hubo alguna recomendación de parte de la federación para que no continuaran, de parte de la liga para que no continuaran con todo esto. Va en contra del reglamento, pero bueno, finalmente Clark había sido cesado del equipo de Zacatepec y por esa misma razón no se lo permitía el reglamento. El nombre que también suena es el de Guillermo Vázquez, un entrenador que después de salir del Veracruz, con unos resultados, creo yo, muy decentes para la plantilla que tenía con el conjunto de los Escualos, ojalá y puedan ya definir qué pasa de cara al siguiente torneo, porque restan 2 jornadas. En este momento ya no tendría caso el poder tener un entrenador de forma oficial. Claro, y para cerrar el tema, Roberto, desde el punto de vista meramente futbolístico, ¿cuáles consideras que han sido las principales cualidades que ha tenido Carlos Peña en su paso por el fútbol profesional? No, un jugador de gran potencia, de una facilidad natural para recuperar, distribuir, para recorrer el medio campo, un jugador que sabía pisar el área de enfrente, aunque siempre le faltó ser mejor definidor o dar ese último toque para el compañero, pero en su momento culminante era un jugador de mucho peso en media cancha, que cubría mucho terreno y lo cubría bien, técnicamente bien dotado, fuerte, y hacía valer esa fortaleza, potente, dominador de los cambios de ritmo. Tenía grandes cualidades para quedar inscrito entre los grandes futbolistas en la historia del balompié mexicano, y sin embargo queda como uno más de los grandes desperdiciados, de los grandes que por sí mismos se desperdician.
Una lamentable historia. ¿Cuánto se hablaba de aquella trilogía, o aquel tridente, mejor dicho, que formaban Vázquez, Montes y Peña? Y lamentablemente el Gullit ha venido desbarrancándose en su carrera deportiva. Vamos a cambiar de tema y hablar de Jordi Alba. Finalmente dio el técnico de la selección española su brazo a torcer, una muy original y muy comercial forma de presentar la lista de la selección española, una paninesca presentación por parte de Luis Enrique, y aparece finalmente Jordi Alba, al que se había negado a convocar. Sí, me tocó escuchar una entrevista que le hicieron a Luis Enrique en el Wanda Metropolitano. Estuvo a mitad de semana en un partido de la Champions y le preguntaban por Jordi Alba, por el nivel que tenía Jordi Alba. Y dice, sí, pues es tan bueno como siempre. Dicen, oye, ¿y de lo que te recomendó Gerard Piqué? Ah, sí, Piqué concretamente le había recomendado que convocara a Jordi Alba, que no había otro mejor en su posición en el fútbol de España. Dijo, sí, pero finalmente esto va a ser a mi manera. Y si a su manera es también dar marcha atrás en algo tan evidente como esto, es positivo que lo esté haciendo Luis Enrique, porque no hay otro mejor en España que Jordi Alba en esa posición de lateral izquierdo. Dice nuestro querido amigo Esteban Arce, no sé si lo conozcas. Por supuesto que sí. Un abrazo grande. Peña sí jugó en el partido contra Croacia, que jugó 5 minutos el partido contra Croacia. El Gullit Peña, un saludo Esteban, un saludo al maestro Quique, también maestros extraordinarios. Así que Peña sí jugó 5 minutos, apenas una probadita. Yo creo que ni a Melón le supo a Peña jugar tan poquito tiempo en el Mundial, y ya decíamos, Jorge, que ha sido pues una pena el ver cómo se ha ido perdiendo, cómo se ha ido diluyendo una carrera deportiva que pintaba para ser muy importante. Y en el caso de Jordi Alba, volviendo al tema español, sí me llama la atención que en conferencias de prensa le preguntaron 8 ocasiones a Luis Enrique. 8, bueno. 8. ¿Por qué no habías convocado a Jordi Alba? De formas distintas, y lo que mencionó fue, nunca ha habido un tema personal, esto es meramente profesional, y lo vi que se encontraba en buen momento y por eso lo convoco. Tiene buen momento prácticamente 5 años de forma consecutiva. Es increíble que no lo haya convocado, pero bueno, una reivindicación nunca cae mal. Se sabe que no hay una buena relación, aunque no lo quiera decir evidente. Enrique, y no siempre va a ser a su manera, porque en este caso concreto tienen que estar los mejores, y a la hora de presentar una alineación en una selección nacional, tiene que ser el mejor de esa posición, y evidentemente lo es Jordi Alba. También tuvo que dar marcha atrás cuando era técnico del Barcelona. Recordarán aquella situación de Anoeta cuando le quiso dar descanso a Messi. Hubo algún problema, no fue exactamente a su manera, tuvo también que dar su brazo a torcer, y los resultados terminaron siendo altamente positivos para un equipo que terminó ganando el triplete. Claro, Roberto, nos queda menos de un minuto para ir al corte. ¿Cuál es tu opinión sobre la llegada de Jordi Alba a la selección española? Coincido con lo que manifiestan, es el mejor lateral izquierdo que hay en España desde hace buen rato y tiene que ser convocado. Si no lo convocas será por razones extrafutbolísticas, y entonces tendrías que explicarlas, a menos que sea un tema que no se pueda tocar por proteger al mismo futbolista. Si es con razones estrictamente profesionales, futbolísticas, no hay cómo no convocar a Jordi Alba. De acuerdo, Roberto, vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en un momento más en este jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para tocar otros temas. Y Toño Moreno estará en el estudio esta tarde. Viene la investidura del Salón de la Fama el próximo martes allá en Pachuca.